Vacío de poder. Todos los días se está hablando de vacío de poder. Pero antes de ver si hubo o no hubo vacío de poder, es mejor preguntarnos qué cosa había sido, pues, el vacío de poder. Esta es una acera dedicada a Gaia Macarán, profesora polaca de Sociología en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, porque ella me ayudó a repensar el concepto. Hay vacío de poder en el centro de un mercado, donde simultáneamente puedes comprar portaligas para tu orgía, mientras te inunda el perfume de mandarinas y la combinación de productos, colores, olores y ofertas te da para regresar con la bolsa llena de delicias y el corazón inflado de poesía. Hay vacío de poder en la mesa de las amigas que mientras se cuentan chismes van terapéuticamente curándose los miedos unas a otras y otras a unas. Hay vacío de poder en la cocina de una mujer que acaba de expulsar al hombre violento y que decide reorganizarlo todo con sus guaguas. Una de las guaguas barre, la otra de las guaguas lava, y con la tercera guagua organizan el presupuesto para comprar lo que le gusta a cada uno y a cada una, y descubren que alcanza cuando se reparte por igual y que no hay que dar lo mejor y más caro al padre violento. En la sociedad boliviana hay infinitos espacios de vacío de poder, donde experimentar la fuerza del caos, donde experimentar la fuerza del turno rotatorio. Hay infinitos espacios de poder donde experimentar la fuerza de la improvisación de la vida. Hay vacío de poder en un cuerpo no binario, donde los presupuestos de lo que es un hombre y de lo que es una mujer estallan en los muros del corazón y 2000 años de civilización judeocristiana, patriarcal y misógina se hacen añicos. Hay vacío de poder donde los, las y les niñes pueden opinar, preguntar, aprender y crecer en libertad. Hay vacío de poder en el juego. Y cuando el poder inunda el juego muere y queda el poder persiguiendo a la risa y acusándola de inservible. Hay vacío de poder en el amor. Y cuando el poder inunda el amor muere y queda el poder persiguiendo a los sentimientos y acusándolos de exceso de libertad. ¿Nos ha quedado claro qué cosa es el vacío de poder? Nos ha quedado claro lo maravilloso, lo socialmente importante que es el vacío de poder. Ahora nos preguntaremos, ¿cuál es la relación con el vacío de poder por parte de Evo Morales, García Linera, Adriana Salvatierra, Gabriela Montaño y company? Cuando Evo Morales y su grupo de poder se dio cuenta que no mandaba sobre las Fuerzas Armadas y la policía, renunció de inmediato, temiendo por su vida y huyendo a cualquier costo lo antes posible. No intentó retomar ese poder. Huyó con miedo a que ese poder armado, que tantas veces había usado para reprimir, se revirtiera contra él y lo matara. Así que Evo Morales lo que quiso es salvar su vida, su fortuna y sus seguidores lo mismo. No le preocupó eso que llamamos país. No le preocupó la gente. No le preocupó ni siquiera la gente de su partido. Con que se salvaran los de su entorno y las de su entorno le bastaba. De ya, los y las masistas de base quedaron llorando, desorientados y desorientadas y sin poder reaccionar. Imagino que dejó el poder pensando que nadie podría llenar su lugar.
pero su lugar se desinfló casi de inmediato. Dejó el poder también quizás huyendo de sí mismo, en una especie de relación patológica con el propio poder que había gestado, porque se le había agotado el repertorio de ideas y comportamientos posibles. Huyó porque ya no sabía qué hacer. Y a su equipo próximo le pasó otro tanto de lo mismo. Probablemente lloraban por eso, porque cuando se acaba el caudillo, después de salvarlo, nada queda sino la ruina de sus propios vestigios. Hoy recurren a la grandilocuencia victimista, intentando conmover a alguien sobre lo mucho que han sufrido, por ejemplo, jugando fútbol en una mansión en la Argentina. No pueden soportar la idea de que se fueron en la impotencia y no pueden soportar asumir su propia impotencia. Por eso recurren a lo que desde mi punto de vista es más vil que la propia huida. Recurren a la patrimonialización de los muertos y las muertas cuyos nombres y vidas desconocen. Patrimonialización de la muerte quiere decir apropiarse de los muertos y las muertas, pero sin que les importen sus vidas. Patrimonialización de los muertos y las muertas quiere decir aplaudir sus muertes porque sus vidas no les importan. Patrimonialización de los muertos y las muertas quiere decir glorificar que los pobres y las pobres anónimas hayan muerto para decir que murieron en su nombre. Odian a Eva Coppa porque ella, temerosa, tímida y sin prestigio previo, o sea, una persona sorpresivamente, llenó su vacío para atajar la violencia y les allanó el camino de regreso. No le perdonan que ella haya sido más grande en su pequeñez que ellos. Evo aún no puede creer que el día siguiente de su renuncia haya hervido la sopa en las casas de la gente. Evo no puede aceptar que el día siguiente de su renuncia no se caía el mundo, ni el sol se escondía, como decía Álvaro García Linera. Es verdad que Evo huyó y vino el fascismo, pero lo que es absolutamente cierto es que supimos resistir, desmentir, desmontar, sin la gloriosa salvación de Evo Morales, al fascismo. Demostrado empíricamente queda que Evo no había sido imprescindible para el poder, ni siquiera para su propio partido. Quiso dejar a su paso un abismo insalvable, y como eso no sucedió, es lo que hoy no soporta. Y por eso estamos todos y todas volcadas, en lugar de hacer justicia para las víctimas de Sencate y Sacaba, estamos todos volcados y volcadas a ver cómo se glorifica Evo Morales. De hecho, no hubo un vacío de poder, porque el poder de Evo era el control de las Fuerzas Armadas y la policía. Y ese control fue tomado por las fuerzas fascistas de Camacho y Tuto Quiroga, con ayuda económica del imperialismo y legitimación colonial de la Unión Europea. O sea, el poder que tenía Evo fue tomado por otros actores. Por supuesto que podemos criticar ese hecho, pero no hubo el tal vacío de poder. No hubo un vacío de poder, hubo una ambición de poder y una toma ilegal del poder. Ahora vayamos a ver el punto de vista y el lugar de los Carlos Mesas, los Camachos, los Waldo Albarracín, etcétera, etcétera. Los Tuto Quirogas. En el caso de las famosas mesas de reunión en la Católica para decidir quién debía sustituir a Evo Morales,
No se trataba, como nos dicen, de la responsabilidad asumida por los salvadores frente a un vacío de poder, lo que enfrentaron, que es lo que nos quieren hacer creer. De ya lo que estaba aconteciendo era la toma del poder ilegal, que se resumía en el control de aeropuertos, que tenía Tuto Quiroga, en el control del ejército, que probablemente tenía Fernando Camacho, en el control de la policía, que tenía probablemente Fernando Camacho, y en el control de la Plaza Murillo, que efectivamente tenía Fernando Camacho. Y la decisión colectiva unánime de cómo iban a legalizar esa transición en función de su proyecto de ambición de poder como clase oligárquica. Se reunieron a discutir eso. Usan Carlos Mesa y company, usan la tesis del vacío de poder para presentarse como salvadores del país. Porque estos también quieren ser salvadores, pacificadores, y heroizar y romantizar el nefasto papel que jugaron en el derrocamiento de Evo Morales. Usan la tesis del vacío de poder porque en realidad es a lo que más le teme el patriarca. Ellos le tienen miedo al vacío de poder. De hecho, por ejemplo, y esto lo sabe todo hombre, cuando todo hombre violento es expulsado de una familia, dejando justamente un vacío de poder, se retira vociferando que sin él no podrán vivir, que sin él no habrá mañana, que sin él no habrá futuro. Porque entre macho, varón y poder, en una sociedad patriarcal, hay una identidad imposible de separar y dividir. Se creen la vida misma, la cabeza de la familia, cuando ves que es un hombre que en realidad no aporta nada. Se va y reina la tranquilidad y el vacío de poder. Y es eso lo que muchas veces no soporta, y por esa razón muchas veces vuelve a matar a la compañera y las guaguas, porque no ha soportado la felicidad del grupo sin él. Por último, vayamos a pensar para qué sirve el vacío de poder. No solo es importante aclarar que ambos bandos, el bando de Evo Morales, que no del MAS, de Evo Morales, y el bando de Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Fernando Camacho, estaban únicamente cuidando intereses de grupo y nada más. Eso hay que aclararlo. Pero me interesa recuperar el valor del concepto de vacío de poder. Pretenden decirnos que es urgente restituir el poder sí o sí, como si el poder fuera aquello que te salva, como si el control de poder fuera lo que garantizara el funcionamiento de la sociedad, cuando lo que garantizaron con la asunción de Áñez, Murillo y López fue la represión y la muerte. Es decir, la sociedad boliviana no se descalabró, no se derrumbó. Estábamos desinformados y desinformadas, estábamos súper angustiados y angustiadas, pero estábamos sosteniendo eso que es la vida, sin necesidad del poder. Cuando toman el poder, matan, reprimen, persiguen, amenazan y crean un clima de guerra, usando inclusive la pandemia, porque era la única forma de publicitar su poder. Era la única forma de convencerse a ellos mismos que detentaban el poder. ¿Sí? O sea, el poder finalmente es el poder de matar. El poder finalmente es el poder de reprimir. El poder de amenazar. No es el poder de organizar. El poder en este caso pasó de una mano a otra rápidamente, porque la forma de detentarlo, que era el mando de la represión, era su único fundamento. Ojo. La sociedad boliviana, sabe abrir espacios de vacío de poder. Sabe disfrutar espacios de vacío de poder. Sabe limitar al poder y crear lugares de soberanía
al punto que, por ejemplo, yo estoy casi convencida que el alcalde, por ejemplo, ¿cómo se llama? El alcalde Arias, no gobierna la ciudad. La ciudad es gobernada por los gremios de la ciudad. Y tampoco creo que Eva Copa gobierna la ciudad del Alto. La ciudad del Alto es gobernada por las fuerzas salteñas. Hay una limitación, sabemos limitar. Hasta Quisito vas a ir y más allá de aquí, nada. Piensen, por ejemplo, que hasta en la cárcel de mujeres de Obrajes, donde en la cárcel está sujeta a la arbitrariedad del Estado, hay un lugar de donde las pacas, o sea, las policías, no pueden pasar. Hasta Aquisito. Y cada que hay motín en la cárcel de mujeres, lo que hacen las mujeres es sacar sus garrafas a ese límite y decir, cuidadito, estamos amotinadas. El vacío de poder es el espacio para la invención de la soberanía. El vacío de poder es el espacio imprescindible para la horizontalidad. Abrirlo, crearlo y disfrutarlo es urgente, vital y necesario. Y lo más importante, es fundamental distinguir el vacío de poder de la mera sustitución de un mandamás por otro mandamás. Lo que ha sucedido en octubre del 2019 es la sustitución de un mandamás por otro grupo de mandamases. Espero que haya quedado clarito.